El agua es uno de los recursos absolutamente necesarios para sustentar la vida en nuestro planeta y es la fuente de vida, ¿no es cierto?, a todos los integrantes del reino animal, en general reino vegetal y otros, es absolutamente necesario. Y yo pienso que hay muy pocas especies que pueden vivir con escasas cantidades de agua, pero en definitiva tienen que tener acceso al agua en algún momento. Ahora, la importancia que también tiene como una cuestión importante a considerar también, es que es necesario convencerse que el agua es un recurso finito. Si nosotros no tenemos infinitas cantidades de agua, y más aún que el agua dulce, que es la que necesitamos los humanos y en general gran parte de los ecosistemas terrestres, tiene que ser agua dulce, y el agua dulce es una mucho menor parte de la cantidad de agua que tenemos en el planeta, ¿no es cierto? Gran parte del agua en el planeta es el agua salada, los componentes de agua dulce, una parte muy importante del agua dulce está en los casquetes polares y en las nieves y en los glaciares, y por lo tanto el agua que de alguna manera corre por los ríos o que está en las napas y que puede ser utilizado por los humanos, por ejemplo, por aquellos otros componentes de los ecosistemas terrestres, es una parte bastante menor. Por lo tanto es finito y eso hace que tengamos que cuidarla, tanto en el uso, es decir, tenemos que cuidar la cantidad de agua que utilizamos, pero por otra parte también la calidad del agua, porque lógicamente que si echamos a perder la calidad del agua, si contaminamos el agua, se reduce aún más la cantidad de agua disponible que necesitan, ¿no es cierto?, los integrantes de los ecosistemas terrestres fundamentalmente, porque ya los ecosistemas marinos están habituados a un agua salada. Nosotros, ¿no es cierto?, no podemos pensar que somos el país más malo del mundo a este respecto, pero yo pienso que cuando por mucho tiempo yo creo que nosotros asumíamos que el agua era prácticamente infinita y por lo tanto no hemos tenido, no solo nosotros en Chile, sino que en muchos otros países no hemos tenido una cultura de cuidar el agua y el hecho que a medida que el agua se va haciendo escasa, ¿no es cierto?, por varios motivos se está haciendo escasa en Chile, por efecto del cambio climático, y ustedes sin duda también han leído el concepto de la mega sequía que está afectando una parte importante de la zona más centro del país, central del país, digamos, desde probablemente la zona de Coquimbo, La Serena, hasta la región de la Araucanía, también un poco más al sur de la región de la Araucanía, pero probablemente ahí donde se nota más el efecto de la reducción de las precipitaciones. Cuando el agua se empieza a hacer escasa, como que pareciera ser que surge la preocupación de qué pasa, tenemos menos agua, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros en el país, el desarrollo, por ejemplo, de las plantas de tratamiento, de las aguas servidas de los centros urbanos, el desarrollo es de relativamente los últimos 20 años, tal vez. Y antes la costumbre era botar directamente las aguas servidas a los ríos o lagos. Entonces, yo creo que en general no la hemos cuidado bien. Yo creo que, sin lugar a dudas, que hay mejoras, por supuesto, pero yo creo que también falta una cultura más decidida respecto a reconocer el agua como un bien escaso y, por lo tanto, la necesidad de cuidarlo. Si ustedes buscan en el diccionario, la palabra crisis también representa la palabra de encontrarse uno en una encrucijada, es decir, ¿no es cierto?, viene por un camino y se enfrenta con que el camino se desvía en dos direcciones. Y fundamentalmente el concepto de crisis entonces significa que hay que cambiar, ¿no? O sea, si que queremos mejorar tenemos que cambiar. Y eso significa que para resolver la crisis del agua, ¿no es cierto?, asociada a una escasez, ¿no es cierto?, y un deterioro en la calidad del agua, tenemos que a futuro hacer una gestión de recursos hídricos diferente a cómo se ha estado haciendo, y eso es cómo se ha estado haciendo tanto en Chile como en otros países. Y va mucha de la literatura, ¿no es cierto?, de los últimos, yo diría, de los últimos 20 años, tal vez un poquito más, ¿no es cierto?, apunta. Si ustedes tienen, voy a hacer un paréntesis, si ustedes tienen la ocasión de buscar
en la web los principios de Dublín. En Dublín se realizó el año 92, si no me equivoco, una conferencia bastante importante internacional del agua, y surgen de ahí los principios de Dublín. Y entre ellos, ¿no es cierto?, está el reconocimiento, uno de los principios, que el agua es finita y escasa. Entre otras cuestiones, identifica el rol muy importante de la mujer en la gestión del agua, y que, entre otras cosas, el agua tiene que gestionarse a nivel de cuenca, en forma integrada, ¿no? Porque la cuenca, ¿no es cierto?, es esta unidad territorial donde es posible estudiar cuáles son las causas y los efectos de una mala gestión del territorio en el agua, en la calidad del agua. Otro de los principios de Dublín dice que la solución al problema de la crisis del agua tiene que ser de todos, o sea, necesita la participación de todos, no solo de los expertos en agua. Nadie de la población, ningún grupo puede decirse, no, yo no tengo nada que ver con la gestión del agua, a mí me da menos lo mismo, y para eso están los expertos. La cuestión de los principios de Dublín plantea que todos tenemos que participar en esto, tenemos que hacernos parte desde el punto de partida, lo que nosotros podemos hacer. Se fijan ustedes, el consumo de agua en la casa, no dejar la llave abierta, bajar el nivel de consumo, tener cuidado con la contaminación. ¿Qué es lo que podemos hacer en el uso de detergentes biodegradables, etcétera, etcétera, etcétera? Varias cosas como esas, ¿vale? Ahora, usted me preguntaba sobre los futuros procesos de deforestación. Lo que pasa es que, aun cuando puede no ser necesariamente una cuestión de la crisis, pero claramente nosotros nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a los efectos de cambio climático global, y una de las causas es el aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces, una forma de mitigar o de disminuir la velocidad en la cual el clima está cambiando es el intento de bajar la concentración de gases de efecto invernadero. Y una de las formas, ¿no es cierto?, es utilizar los árboles, porque los árboles, en el fondo, lo que hacen es capturan el CO2 y lo transforman, llamémoslo, en madera para hacer más sencillo. Se fijan ustedes, y la ventaja es que los árboles, al crecer, van consumiendo porque van respirando, se fijan ustedes, se alimentan del anhídrido carbónico, botan oxígeno y van reteniendo la madera. Chile tiene un compromiso que asumió un compromiso de forestar, es decir, de poner árboles o establecer bosques en terrenos que no tienen actualmente bosques, del orden de 100.000 hectáreas, para mitigar los gases de efecto invernadero capturando carbono. La cuestión es no solamente que tiene que forestar 100.000 hectáreas, sino que tiene un compromiso además de capturar una cierta cantidad de carbono en los próximos años. Y para eso entonces tiene que establecer probablemente especies de rápido crecimiento, aun cuando el compromiso es forestar 100.000 hectáreas, especialmente con especies nativas. Pero para lograr la segunda parte del compromiso, que es almacenar una cierta cantidad de carbono, que ya estamos atrasados como país porque no hemos logrado forestar a una tasa suficiente para alcanzar las 100.000 hectáreas. Entonces hay que establecer hay que forestar probablemente con especies de rápido crecimiento. Pero se fijan ustedes que ahí entonces nuevamente se produce un problema. Porque si en un terreno nosotros tenemos más biomasa, tenemos menos agua, ya, porque por la ley de conservación de la energía, si no hay nada más, no puede haber otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Es necesario tener bosques para capturar carbono? Sí, pero también necesitamos agua. Entonces, ¿cómo encontrar un adecuado equilibrio, ¿no es cierto?, de poder establecer bosques, pero al mismo tiempo no afectar las fuentes de agua? Y eso requiere también que como país avancemos en algún compromiso, en algún trade-off, ¿no es cierto? A eso me refiero yo por compromiso. Cómo poder forestar, pero sin afectar las fuentes de agua. Entonces habrá que ver bien dónde se necesita el agua, y a lo mejor en esa zona donde el agua es muy, muy necesaria, a lo mejor tenemos que bajar la densidad de las plantaciones, no forestar tanto, y a lo mejor centrar estas nuevas plantaciones en zonas donde a lo mejor no hay tanta exigencia por agua. El bosque, por supuesto, que tiene un rol muy importante en términos de la calidad de las aguas, porque los terrenos con bosque, ¿no es cierto?, tienden a amortiguar las lluvias, y eso hace que las aguas escurran más lentas y escurran con una mejor calidad, no con tantos sedimentos. Entonces, se fijan ustedes que también hay una parte de crisis, cómo resolver dos problemas que son opuestos con una forestación.
Bueno, el actual proceso de certificación tiene una parte, sin lugar a duda, un origen asociado al cambio climático, sin lugar a dudas, porque la reducción de las precipitaciones, en parte importante del territorio, hace que haya menos disponibilidad de agua y por lo tanto empiece, se fijan ustedes, a hacer un cambio en el tipo de vegetación. Eh, por ejemplo, en la zona de Ovalle, en la zona de La Serena, en la zona de secano, la cordillera de la costa, históricamente se plantó bastante trigo, aprovechando las pocas lluvias de invierno que lograban humedecer el suelo y se forestaba trigo en forma bastante extensiva. Yo creo que esas prácticas se han ido complicando en los últimos años porque está lloviendo mucho menos en invierno en esa zona. Pero también la desertificación tiene que ver por por una pérdida del suelo, es decir, por procesos erosivos, muchas veces asociados a malas prácticas de uso de los suelos, del uso de los terrenos. Y eso hace entonces que los suelos vayan perdiendo las capas superficiales, que son las capas con más materia orgánica, las capas más ricas, los horizontes superficiales, ¿no es cierto? Entonces el suelo se degrada y el suelo entonces no es capaz de sustentar un tipo de vegetación que permitía sustentarla cuando el suelo era de mejor calidad. Entonces, si fijan ustedes, también hay un efecto combinado de menores precipitaciones, pero de los efectos de la degradación de los suelos, que hace que no haya vegetación, esa vegetación va siendo cada vez más rala, ¿no es cierto? Y los suelos han perdido la capacidad de retención de agua, por lo tanto las pocas lluvias que caen en muchos terrenos no pueden ser retenidas por el suelo, escurren y se van del suelo y el suelo queda entonces seco. Entonces, yo pienso que también, insisto, están estos dos procesos: bajas precipitaciones, erosiones y degradación de los suelos, que impiden que esos suelos tengan una capacidad de retención de agua. Yo pienso que en el mundo existen ya numerosas experiencias que se está avanzando hacia la gestión integrada del territorio, hacia la gestión integrada de las cuencas. La cuenca del río Maipo, ¿no es cierto? Todo el terreno que viene desde la cordillera de los Andes y que va siendo drenada por pequeños esteros que se van juntando, hasta que al final forman el río Maipo y el río Maipo desagua en el mar. Entonces, toda esa superficie de terreno es lo que se conoce como la cuenca, en este caso particular del ejemplo que yo les decía, la cuenca del río Maipo. Entonces, las experiencias en el mundo apuntan a la necesidad de gestionar en forma integrada la cuenca del río Maipo. Y hoy día uno de los objetivos principales de esa gestión integrada de la cuenca es para hacer una buena gestión del agua, aun cuando claramente, ¿no es cierto?, ustedes entienden que lo que pasa en la cuenca, las cosas que hagamos en las laderas de la cuenca tienen un efecto en el río, por lo tanto es una gestión integrada del territorio. Y las experiencias avanzan en eso. Hoy día nosotros en Chile tenemos una enorme cantidad de instituciones que tienen algo que ver con el agua, pero que gestionan el territorio no en forma integrada y no en forma coordinada. Entonces, más o menos cada uno hace lo que la legislación le da, ¿no es cierto? La Dirección General de Agua hace una cosa, el Ministerio de Agricultura hace otro, el Ministerio de Salud, que tiene que ver con cuestiones de calidad de las aguas, está tomando muestras de calidad de las aguas, pero no se hacen en forma coordinada. Entonces, es muy posible que se esté avanzando. Yo participé hace poquito, hay una serie de discusiones en Chile ahora de varias cuestiones que probablemente van en el camino de cómo proteger y hacer una adecuada gestión del agua. Primero que nada, se habla de crear una subsecretaría del agua que empezaría a hacer los primeros pasos hacia una gestión más coordinada. También se está discutiendo justamente sobre cómo avanzar en establecer alguna forma de institucionalidad a nivel de cuenca para hacer esta gestión integrada. Y esta institucionalidad a nivel de cuenca, en los distintos países tiene distintos nombres, a veces se habla de agencias de cuenca o agencias del agua, corporaciones de cuenca, comisiones de cuenca, etcétera, etcétera, con la idea de tener un organismo relativamente autónomo, ¿no es cierto?, que sea capaz de coordinar la acción de las distintas instituciones. La Dirección General de Agua, tremendo poder respecto a la gestión del agua.
Entonces, en eso se está avanzando. También un poco, como les digo yo, a imagen de lo que se está haciendo en otros países, pero también algunos acuerdos que adoptó Chile cuando fue aceptado ante la OCDE, donde también asumió el compromiso de hacer una gestión del agua a nivel de cuenca. Y por otra parte, también hay una discusión que probablemente, se fijan ustedes, está todo esto vinculado, la subsecretaría del agua, las discusiones de crear, yo lo voy a llamar una corporación, pero en el fondo una agencia de cuenca, también se está discutiendo algunos elementos para modificar el código de agua. Pero modificar el código de agua significa cambiar un poco la perspectiva, la visión que Chile tiene respecto a la gestión del agua, porque el código de aguas lo que hace es representar, establecer cómo debe implementarse en terreno la ley de agua. Entonces, primero que nada, tenemos que cambiar la ley de agua, crear la subsecretaría del agua, a lo mejor crear estas agencias a nivel de cuenca o a nivel de grupo de cuenca. A lo mejor no tiene mucho sentido tener una agencia por cada cuenca, a lo mejor las cuencas más grandes sí, la cuenca del Maipo a lo mejor lo merece, pero luego hay montones de cuencas más chicas que a lo mejor pueden estar agrupados bajo una agencia. Yo creo que esa es una parte importante. Y la otra es, por supuesto, avanzar en lo que es la educación de la población, ya que les decía, ¿no es cierto?, que uno de los principios de Dublín es que la solución al agua requiere la participación de todos, ¿no es cierto? Y nosotros, ya les decía, podemos poner un granito de arena, pero al mismo tiempo tenemos que educar, ¿no es cierto? Tenemos que educarnos a cómo hacer una gestión satisfactoria, ambiental y socialmente sustentable de recursos agua.